Hace unos días ya se habilitó totalmente, se aprobó en el Congreso de manera definitiva una devolución más de aportes de las AFP. Los que deseen van a poder sacar hasta 17.600 soles, lo que hace que muchos fondos ya queden en cero, es decir, esas personas a la hora de jubilarse no van a tener plata para su pensión. Eso es una realidad verdaderamente. Pero hay una mayor, que es que somos un país bastante informal. La pandemia nos ha puesto incluso en niveles por encima del 70% de informalidad, lo que dice que hay mucha gente que ni siquiera aporta, o aporta muy poco, muy pocos años. Es un aporte intermitente en el tiempo, que no hace que ningún sistema finalmente previsional sea viable. ¿Qué es lo que los candidatos nos están proponiendo respecto a este tema? Que es un tema verdaderamente importante para una sociedad. De eso vamos a hablar hoy con César Puntriano, profesor de SAN, que ya está con nosotros. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto saludarte. ¿Qué te parece si empezamos analizando este tema, ¿no? Cuando hablamos de pensiones, estamos en realidad hablando de un pequeño sector de la población. La mayoría no aporta nunca o aporta muy poco, de manera muy intermitente, y esto tiene como trasfondo la informalidad, que además con la pandemia ha aumentado. Solucionar el tema de la informalidad es un prerequisito para hablar de pensiones universales, ¿no es cierto? Sin duda, la gran informalidad que va más allá del 70-80% de la población económicamente activa, son personas pues que no aportan a ningún sistema de pensiones. Son estas personas que nos van a costar a todos una vez que lleguen a la vejez, y es para esas personas que se diseñaron estos programas como el de Pensión 65. Y como tú me señalas, pues antes de pensar en el sistema de pensiones como tal, hay que pensar en cómo insertar a ese mercado laboral, a esa gran masa trabajadora en la formalidad. Cosa que, Juan Carlos, dándole una revisada a los planes de gobierno de los candidatos, pues no encontramos propuestas concretas, lamentablemente. Sí, ahora, ¿por dónde van las propuestas? Es un tema, el tema previsional es un tema verdaderamente potente, importante en los planes de gobierno, según lo que tú has podido analizar. Mira, sí se toca el tema previsional, pero, digamos, por ejemplo, hay candidatos que ofrecen reformar totalmente, crear un fondo, un sistema único de pensiones estatal, otros que proponen darle una mayor flexibilidad al sistema de la AFP, imagínate, para poder retirar los fondos. Yo no sé de qué fondos estamos hablando, porque como tú has dicho, ya con todas estas perforaciones al sistema, probablemente haya gente que no tiene nada en su cuenta. Tenemos otros candidatos... Y de eso sí hay números, César, sí. Con el primer retiro, 2 millones de personas ya habían quedado con cero, y si se hace este retiro, parece que van a ser hasta 4 millones de personas que ya no van a tener un centavo. Efectivamente, y sobre este último retiro, Juan Carlos, recordemos que la norma permite que aquellas personas que tengan más de 40 años sin que hayan aportado en los últimos 5 pueden sacar el 100% del fondo. Así es. Entonces, lo que la superintendencia... Ni siquiera se deja ese 4,5 para salud, o sea, desamparado total en la vejez. Absolutamente, y la superintendencia ha estimado que por ahí pueden salir, imagínate, unos 60.000 millones de soles más a todo lo que ya ha habido, a todas las, digamos, retiros que se han dado a lo largo del año 2020, ¿no? Entonces yo creo que la solución no va por ahí, porque eso hipoteca al Estado a largo plazo, porque ¿qué vamos a hacer con esas personas que no tienen vejez, que no tienen jubilación de aquí a unos 20 años? ¿Quién va a financiar? Nuestro país no tiene pues esa espalda ancha como un país europeo, ¿no?, del primer mundo, que puede decir, ya le vamos a pagar una pensión universal a todo el mundo. Países europeos que también tambalearon en su economía por tener una población de muy elevada edad, ¿no? Efectivamente, eso es otro tema también, que ahora la esperanza de vida ha aumentado, entonces la población adulta mayor o anciana pues tiene un número importante,
y entonces si se aumenta la edad de vida, la esperanza de vida, entonces también van a haber años donde tú vas a tener que financiar pensiones o de alguna manera darle subsistencia a estas personas que cuando han sido jóvenes han dispuesto de sus fondos por una mala decisión legislativa, creo yo. Ahora, sobre el tema de pensiones, Juan Carlos, yo creo que es bien importante hacer una reflexión en base a un estudio, fíjate, que se presentó, como tú recordarás, en el año 2019, la OCDE, que es esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que aspiramos pertenecer algún día. Sí, ojalá, estuvimos cerca, ¿no? Pero ojalá que algún día podamos pertenecer a ese club. Y fíjate que, en resumen, la OCDE lo que, digamos, proponía no es que se desaparezca uno u otro sistema, es decir, no desaparecer el sistema público ni desaparecer el sistema privado, sino que ambos sistemas se complementen, que la gente pueda aportar a ambos sistemas para con eso asegurarse una pensión mínima y que las pensiones adicionales dependan del nivel de ingresos, ¿no? Es una propuesta bastante interesante que años antes ya el Banco Mundial la había puesto sobre la mesa. Pero un tema bien importante de esta propuesta de este organismo internacional es restringir, fíjate, los retiros del 95.5% a través de la jubilación anticipada y todas estas cosas que más bien al revés están haciendo pues nuestros congresistas, ¿no? O sea, nosotros estamos yendo contra la corriente, porque a nivel internacional los expertos más bien lo que buscan es que la plata se quede ahí para que la gente la pueda utilizar en su vejez, porque justamente la pensión de jubilación es eso, no es el sustituto natural de la remuneración. Cuando ya producto de la vejez la persona ya no puede trabajar, entonces recibe una pensión a cambio de todo lo que aportó. Así que yo creo que una de las primeras medidas que debería hacerse es de alguna manera cerrar esto, y el Ejecutivo debería observar pues esta norma cuando el Congreso la promulgue por insistencia, porque yo creo que en eso va a terminar, ¿no? Claro, obviamente. Esa y la de la CTS también, parece que va por ese camino. Claro. Un rechazo en el Ejecutivo y finalmente una aprobación por insistencia en el Congreso cuando la... Sí, pues, y frente a eso lo que queda es el Tribunal Constitucional, como pasó con la norma de la ONP, ¿recuerda? Tal cual. Sí, pues veremos, ¿no? Porque finalmente retornamos a lo mismo. Los sistemas previsionales se soportan en los aportes, pero si no hay aportes, finalmente, ¿cómo vamos a ofrecer una pensión justa para todos si la mayoría no aporta? Pues, ¿no? Eso tiene que salir de algún lado, ese dinero, finalmente, ¿de dónde? Correcto, de acuerdo contigo. Por ejemplo, también la OECD habla que el Estado de alguna manera subsidie los aportes de las personas que tienen menor ingreso, lo cual tampoco suena descabellado, pero tendríamos que ponerle un candado a esos fondos para que cumplan su objetivo, ¿no? Y volviendo al tema de los candidatos, Juan Carlos, como te decía, por ahí alguno propone, y hablando de los que están arriba, si quieres, en las encuestas, ¿no? Proponen crear una pensión básica universal, pero no dicen cómo. Después, otro candidato que está arriba también en las encuestas se va contra las AFPs y dice que debería haber una pensión mínima. Sí, yo creo que en ese punto sí tienen razón, porque fíjate que en el sistema privado de pensiones no hay una pensión mínima fijada por ley. Hay gente que cobra 200 soles y 200 soles no alcanza para nada, ¿no? Por ahí otro candidato propone que se dispongan de los fondos, pero yo insisto, esa no es la solución para nada. Eso yo creo que nos va a generar un problema a largo plazo. Respecto a que, por ejemplo, dada la informalidad que hay en el país y que no hay, que hay una mayoría que no aporta nada, finalmente se puede hacer un aporte a través del IGB, ¿no es cierto? Cuando uno compra algo, que un porcentaje de eso sea inmediatamente vaya a nuestra cuenta de jubilación, ¿no? Efectivamente, y eso también te permite formalizar el sistema tributario, ¿no? Porque claro, tú vas a realizar una transacción tributaria formal, pedir tu comprobante de pago, entonces esos puntos del IGB podrían ir a un fondo previsional. Eso es una idea interesante también que debería madurarse. Definitivamente, como tú sabes, los planes de gobierno tienen grandes pautas, ¿no? Grandes ideas generales. Sí. Hay algunos que son tan generales que no dicen nada, pero hay otros como el que comentas que sí, tienen puntos interesantes de evaluar. Perfecto, César, un gusto como siempre tenerte en el programa. Muchas gracias, Juan Carlos, un gusto también.
César Puntrano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.